Le damos la bienvenida a Carolina Ávila Nieto, ella especialista, comunicadora política, para este análisis necesario del discurso del gobierno del señor Guillermo Lasso, que a mi opinión ha cambiado, tiene como esta capacidad camaleónica de adaptarse en los momentos políticos para sobrevivir en esta lid política en Ecuador. Carolina, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Quisiera ante todo confirmar si se escucha bien. Perfectamente, sí. Te escuchamos. Muy buenos días, Carolina. Tú le mencionas capacidad camaleónica de adaptación, que creo que es un encuadre bastante positivo por alguna forma. Hay otros, en cambio, más duros en la crítica, y yo prefiero mantenerme medio al margen de una crítica negativa o dura, pero sí es verdad que al parecer da cuenta de una muy buena lectura, o no sé si tal vez buena, pero sí de una activa lectura de lo que está pasando en la coyuntura política y hacer ajustes a su discurso sobre esa base. Ahora, el problema de esa forma de comunicación de gobierno es que pierde credibilidad. Pongo un ejemplo que ya parece medio de broma, pero que es verdad, que es anécdota. Y es que veía unos tweets ayer que parecía una idea de la bancada gubernamental, que hablaban del free press, hablando justamente de comunicación gubernamental, de relaciones públicas, como un gran hito de free press o publicidad libre, publicidad gratuita, ¿no? El tema del anuncio del gobierno sobre la reserva marina y que había generado, decían ellos, $2.5 millones en free press. No es que esa plata ingrese, simplemente es que hay una difusión mediática a nivel mundial fuerte, que si esa difusión se pusiera en valores publicitarios, ese fuera el costo de inversión, ¿no? Ese es más o menos el concepto de free press. Claro, es muy extraño pensar que el gobierno ancle un logro como este anuncio con el free press cuando ha pasado 2 semanas de tumbo en tumbo con medios internacionales tan fuertes como la portada en Diario El País, los artículos de opinión en el Washington Post, en el New York Times, el mismo estudio de la BBC, no se diga la Deutsche Welle, hablando sobre el Pandora Papers y toda la forma como este presidente y el país en sí mismo queda bastante contaminado, por decirlo en bonitos términos. Ahí hay también free press, sin duda, pero es un free press negativo. Entonces, cuando no hay una perspectiva clara de la comunicación gubernamental, se ven errores como estos, que ya no pasan por la adaptación camaleónica, sino realmente, creo yo, de una ignorancia de buena fe o simplemente el no tener una idea clara de una qué omisión. es lo que tiene que comunicar. Estamos hablando más bien entonces de un tratar de limpiar la imagen a nivel internacional por parte del Guillermo Lasso. Y además, yo creo que esta pausa y este anuncio en el COP, en la cumbre de Glasgow, es un anuncio importante. Primero porque no se hace en individual, que es la diferencia más importante que tiene con el proyecto Yasuni. Se hace en colectivo, se hace con más países. Es un desafío porque también hay costos económicos, se habla de al menos 3.000 millones, si no me equivoco, de ingresos en pesca que se dejarían de percibir el momento que esto se hace efectivo. Además, hay costos de mantenimiento, porque no solamente se declara la zona libre y ya está, hay todo un proceso de ejecución de esta declaratoria en la cual el Ecuador con Galápagos está liderándola, no es que toda esa plata van a invertir Colombia, Panamá, los otros países involucrados. Entonces, hay todos unos temas de por medio que todavía faltan discutir, y como por ejemplo la misma nota de la BBC menciona, el presidente no ha mencionado con claridad, por ejemplo, su proyecto de hacer esta declaratoria de reserva marina contra canje de deuda, todavía no está claro, inclusive en términos ya numéricos. Entonces, pero más allá de esos detalles que ya los ecuatorianos sí nos interesa con un poco más de minuciosidad, a nivel mundial es un hermoso anuncio colocado en un escenario perfecto como ha sido
esta cumbre. El tema es que esta es una pausa importante y un anuncio bueno para contrarrestar toda esa otra negatividad internacional que hemos recibido. ¿Qué efecto puede tener esto en la coyuntura política interna, local o nacional? De entrada, el primer efecto es que hoy, al menos aquí en Cuenca, que es en donde estoy, los buses han sido irregulares en su recorrido, pero por ejemplo yo me imagino que en Quito al menos sigue todavía esta pausa de movilizaciones indígenas. No es que está cancelada, pero sigue en pausa, ¿no? Entonces están a la espera del regreso de Guillermo Lasso. Y ese paño frío es beneficioso para quien quiere todavía conversar. Entonces parece que la puerta de la conversación sigue abierta y esta narrativa más positiva hacia el gobierno le beneficiaría para tener una conversación en términos que favorezcan más al gobierno y menos, en este caso, a las peticiones del otro lado, del otro sector, que sería el sector del indígena. De acuerdo. Justo vamos a estos discursos que ha dado el señor Guillermo Lasso. Recordemos que ha marcado en las últimas semanas agenda de información. Digo, la entrevista que da en Palacio de Gobierno y que habla de un posible conspiración ante su gobierno e identifica actores políticos claros de tendencias, ¿no es cierto? Desde movimiento indígena, partidos políticos. Hace este anuncio luego de estas movilizaciones, llama a diálogo, pero también da una entrevista minimizando para la Deutsche Welle, minimizando el tema de la acción de las protestas. Entonces, ¿cuál es el nivel de credibilidad? ¿Con qué Guillermo Lasso nos quedamos? ¿O también es una forma de operar políticamente el abrir varios frentes? Un poco que el análisis pueda ir por ahí sobre estos múltiples discursos, incluso en tiempo simultáneo, se dan en el mismo tiempo. Y eso, por ejemplo, lo primero que hace es minar una de las cualidades que los políticos más tienen que cuidar, que es su credibilidad, ¿no? La credibilidad de un político está directamente relacionada con su aprobación. Entonces, cuando un político pierde credibilidad, pierde también aprobación. Se deja sin piso cualquier anuncio que hace, cualquier discurso que da. El ejemplo más fehaciente de esto es el gobierno de Lenín Moreno. O sea, perdió tanto la credibilidad que no importaba el esfuerzo comunicacional que hagan, ya la gente simplemente no le aprobaba en lo más mínimo cualquier gesto y era muy contraproducente inclusive para sus ministros, para el gobierno en general, terminaba muy desgastado. Entonces, eso es lo que se está en este momento poniendo en riesgo el gobierno actual. Al tener este discurso que algunos llaman de adaptación, otros probablemente yo lo llamo de indefinición, ¿no? O sea, no tener clara la estrategia, eso es más que, porque si la estrategia fuera la adaptación se entendiera, pero no lastimaría la credibilidad. Uno puede adaptarse a las circunstancias de la coyuntura, pero sin perder la credibilidad. Y lo que usted acaba de mencionar como ejemplo es precisamente lo contrario. O sea, estoy por el un lado invitando, pero por el otro lado minimizando un actor político que es importante en el Ecuador. Es decir, la expresión tan dura que mencionó sobre el fracaso se pudo haber expresado de otra manera, mucho más generosa, con su contendor político de oposición, que es el más visible en este momento, que es el movimiento indígena, pero además siendo muy generoso, políticamente correcto y manteniendo la línea de conversación. No fue el caso, y creo que es además un discurso duro ante un canal o un medio de comunicación como la Deutsche Welle, que sí es verdad, ha tenido una agenda muy dura en este tema de los Pandora Papers, pero no por ello debería manejarse de una forma visceral como creo yo que pasó, al menos con estas expresiones que fueron las que más resaltaron de ese entrevista. Y para complementar, me permites, Vero, pero esta estrategia de comunicación, ¿cuán anclado está la necesidad de acuerdos y de una base política? Porque evidentemente el gobierno de Guillermo Lasso gana las elecciones en Ecuador, pero su referente o su base de movilización política no es amplia.
y se está moviendo tanto en las instituciones del Estado ecuatoriano, Asamblea Nacional, en este caso, con negociaciones, pero lo mismo hace con los sectores sociales. Y un ejemplo concreto. Llama a diálogo hace unos días al movimiento indígena, llega su representante en este momento, el señor Leonidas Issa, no llegan a un acuerdo, pero días posterior llama al bloque, a algunos asambleístas, no a todos, del bloque de Pachacutic, y su principal dirigente, el coordinador de Pachacutic, Marlon Santi, declara que han llegado a ciertos acuerdos. Entonces, ¿no es también parte de su estrategia de generar esta base política, la negociación que tiene Guillermo Lasso en abrir varios frentes y dar varias declaraciones? Por ahí alguno de sus anuncios le resulta. Divide y vencerás, decían ya hace rato, y este momento sabemos que Pachacutic y Conalle no necesariamente caminan por las mismas veredas, ¿no? Y la votación, por ejemplo, para la vicepresidencia dio cuenta de esas diferencias, ¿no? Yo no creí que iba a resultar tan rápida la vinculación Pachacutic nuevamente con el gobierno, y mire que resultó, ¿no? Y Conalle este momento queda otra vez despegada de Pachacutic, ¿no? Despegada Pachacutic. Entonces, políticamente hablando, Pachacutic es un partido que tiene una agenda que no necesariamente obedece a esas bases, tiene unas líneas mucho más complejas. La estructura del movimiento indígena y la estructura del partido político Pachacutic no necesariamente va acorde a los conceptos y lineamientos políticos tradicionales, son otras figuras, eso es verdad. Entonces, me parece que eso es lo que está justamente aprovechando este sector del gobierno que maneja los temas políticos. Pero justamente allí es en donde radica estas diferencias que yo encuentro que me hacen no ver precisamente una estrategia, sino un aprovechamiento de la coyuntura. No necesariamente eso es de estrategia, ¿no es cierto? Y es precisamente cuando vemos, por ejemplo, declaraciones como la de la Deutsche Welle y a renglón seguido miradas más hacia el manejo político y dejando al movimiento indígena como un paria, ¿no es cierto? Como un ente aislado. Eso puede ser un conflicto, todo va a depender de cómo regresa Guillermo Lasso al Ecuador y qué narrativa se va a llegar a instalar, porque hemos visto que sobre todo en medios tradicionales y digitales, todo este discurso, por ejemplo, de la transición ecológica, que ha sido la agenda que ellos han querido plantear, ha sido interesante. Pero el momento que venga y se instala el discurso minero y extractivista y se mantiene, por ejemplo, la conversación sobre el tema de la Amazonía, se echa a perder y comienza el tema pesquero, porque ahí van a tener otro problema, ¿no es cierto? Porque lindo está la declaración ecológica, pero el sector de la pesca sin duda se ve afectado. Entonces, si no hay toda esa línea de compensación y que ya el gobierno debería estar anticipándose, ¿no es cierto?, va a entrar en una zona de conflicto nuevamente, como usted menciona, levantándose frentes a ver si a alguno le resulta. ¿De qué depende? Primero, de una narrativa que se instale favorable y segundo, del pulso político que el gobierno tenga en la Asamblea. Al parecer, el primer escollo ya está, ya el CAL aprobó, ya está distribuido en las distintas comisiones, tanto el proyecto de la reforma del presupuesto económico y tanto también el de la propuesta tributaria. Si no me equivoco, tributaria. Ya están de alguna manera caminando, entonces ya quedan menos, esos 30 días siguen contando. Entonces, si es que eso logra el gobierno destrabar y avanzar, es un triunfo para el gobierno. Si mientras se trata eso, logra seguir congelando la movilización, que ese es el otro objetivo, pues la narrativa les sirve para poner el paño frío, y ese 10 de noviembre, que me parece que es el día de la reunión, va a ser importante para lograr una conversación. Me parece que la CONAIE no termina, bueno, hay que ver cómo amanecemos el lunes, pero pareciera que no termina de aglutinarse, no termina de ajustarse. Vamos a ver cómo lo logran al final, si es que el lunes la agenda amanece con una CONAIE más fortalecida,
pues ahí tendremos un discurso distinto. Ahora, Caroline, tenemos un gobierno que de alguna manera, según mi parecer, ha creado como una especie, o quiere crear un hito alrededor del tema de la vacunación, que lo señala a cada momento, antes de hacer un anuncio importante, está el tema de la vacunación. Tenemos también, por ejemplo, que para entregar temas a la Asamblea, leyes importantes, proyectos de ley, entra en una alfombra roja. Pero a la par, le vemos con algunas dificultades para encarar a la ciudadanía, para poder acercarse perfectamente a ella. Entonces, ¿cómo está también, por ejemplo, ese manejo comunicacional de Guillermo Lasso con los diversos sectores de la sociedad, ya pensando no solamente en la parte política, sino, como decimos, en la ciudadanía? Me recuerda lo que usted menciona a un hecho político de un amigo de Guillermo Lasso, que es Sebastián Piñera, en Chile. Cuando hubo hace 10 años atrás, un poco más, el trágico suceso que terminó afortunadamente bien, pero de los mineros chilenos, ¿no? Uno de los primeros eventos, de los hitos, que gracias a esa buena recuperación, pues la imagen de Sebastián Piñera salió fortalecida. Era un papelito que lograron sacar de allí diciendo, estamos bien los 33, ¿no? Estamos bien los 33. Habían mandado ese papelito. Entonces, Sebastián Piñera, a foro donde iba, sacaba el papelito, ¿no? Sacaba el papelito. Estamos bien los 33 y mostraba un rato de estos, la Cecilia Muriel, su esposa, le decía, córtala con el papelito. Es una expresión chilena muy, muy clásica, muy popular, porque ya la gente estaba cansada del famoso papelito de estamos bien los 33. Pero pasa lo mismo acá, ¿no? O sea, hay un hito importante, no hay ninguna duda, que fue la de la vacunación, pero tienen también fechas de expiración. Y la fecha de expiración, en mi opinión, debió haber sido los 100 días, ¿no? Con los 100 días debió marcarse el hito y avanzar hacia la eficiencia como referencia. Entonces, ellos intentaron trabajar la eficiencia como referencia, y yo lo hubiese inclusive planteado desde el mito como estrategia, y no solo desde la campaña. El mito siempre es más fuerte hacia el progresismo, a ese ecuatoriano aguerrido, a ese que surge a pesar de la dificultad. Entonces era cuestión de buscar referentes míticos dentro de la historia de nuestra identidad colectiva para poder reforzar la idea de la eficiencia. Pero no lo hace, ¿no? Entonces trabajar sobre un discurso que ya comienza a trillarse es ya contraproducente, ¿no? Lo mismo sucedió ahora, por ejemplo, ayer en el discurso de 3 de noviembre en Cuenca, el vicepresidente Borrero mencionó de nuevo el tema de la vacunación, refiriéndose como un hito de gestión gubernamental. No digo que no se refieran, pero no se anclen más en una línea en la que este momento el gobierno necesita trascender, necesita avanzar y sobre todo plantear ya esa nueva agenda que supere estos logros que sí, no hay duda, pero que hay que, insisto, avanzar más allá de la vacunación. Hablando de la cercanía, yo sí creo que ahí hay un par de detalles que vale la pena ajustar. Al inicio el gobierno planteaba una relación, sobre todo vía TikTok, vía Instagram, qué sé yo, el tema más hacia las redes, que le funcionó mucho durante su campaña, pero que no necesariamente son suficientes estas herramientas para gestión de comunicación gubernamental. No estoy diciendo que no las utilice, estoy diciendo que no son suficientes. Me alegró ver que en el recordatorio de sus 100 días volvió a mirar a los medios tradicionales, porque esto le da un poco más de peso, le da un poco más de gravedad a la gestión, ¿no? Entonces hacer una entrevista larga para un medio de comunicación impreso o para un medio de comunicación televisivo, hacer una cadena nacional, le da un poco más de seriedad. Ahora, yo creo que le hace falta más radio, hablando de esta diversidad, y le hace falta más ejercicio en los medios digitales, los nuevos portales. No hay esa cercanía todavía, y me parece que eso le va a volver mucho más cercano. No tanto que él tenga su propia cuenta de TikTok o sus fotos en Instagram, que están preciosas, pero sí, por ejemplo, acercarse a ustedes, acercarse a otros medios y darles esa prioridad a estos medios que
se tienen una agenda distinta, precisamente por este roce más cercano que tienen. Caroline, antes de despedirnos, inevitable también en el análisis sobre el discurso en tanto a las movilizaciones sociales y más concretamente las ruedas de prensa que hacia el cierre de los primeros días, la primera y segunda jornada, la ministra Alexandra Vela da en conjunto con el ministro de Defensa. Y hay esta construcción permanente, no solo de este momento, lo veíamos en el gobierno del expresidente Lenín Moreno, de un enemigo interno. Incluso, ya con palabras mayores, de hablar de la conformación de grupos subversivos o de guerrillas urbanas, y esto lo han anotado algunos o lo han replicado algunos editorialistas, incluso hablando en contra de organizaciones de derechos humanos, lo cual acá reprochamos y tajantemente, pero ¿cómo continuará este discurso sobre las movilizaciones? Porque lo anoto nuevamente, hay una construcción de un discurso de un enemigo interno organizado y desestabilizador. Esa construcción me parece que no solamente está a partir de estas dos conferencias de prensa que dieron los ministros, parte inclusive desde el triunvirato de la, ¿cómo se llamaba este hashtag, no es cierto?, ya ni me acuerdo muy bien, pero que hablaba de esta desestabilización que se mencionó incluso desde la entrevista que el presidente Guillermo Lasso dio con Carlos Vera, me parece que fue. Uh-huh. Entonces, ya viene este discurso del enemigo, ¿no? Este es un discurso muy, muy claro, sobre todo en gobiernos populistas en donde se requiere esta frontera política, pero este enemigo normalmente es planteando la construcción de un pueblo. O sea, yo represento al pueblo y el enemigo es la élite o es este otro frente, ¿no es cierto?, de poder, ¿no? En este caso no hay este enemigo de poder, sino es un enemigo desestabilizador que curiosamente más bien está de alguna forma representado en el pueblo, porque nadie puede negar que la movilización indígena tiene una representación que no está empuñando el poder, o sea, no está representando al poder, ¿no? Entonces es desde la fragilidad. Así que por eso, por ejemplo, era muy difícil debatirle a Yaco Pérez o a cualquier otro que represente a ese sector, o el mismo Leonidas Díaz, ¿no? Representan al poder, así están bañados, diremos, ese es su marco de referencia, les guste o no a la gente. Entonces, por eso es bien difícil escuchar ese tipo de encuadres en los gobiernos. Creo que de todas maneras hay que darle el crédito, y yo creo que ustedes además pueden separar porque vivieron ambos procesos, en el discurso de Alexandra Vela con el discurso de María Paula Romo o de quienes estuvieron en octubre de 2019, en donde habían gestos, formas, términos mucho más fuertes y ni se diga la situación en las calles. O sea, evidentemente hay distancias, pero a pesar de las distancias siguen teniendo estos encuadres, como usted los menciona muy bien, ¿no? Son clásicos encuadres de nosotros dejamos que protesten, pero igual nos atacan. Igual existen los vándalos, ¿no? Igual eso usted va a encontrar en todo gobierno y en todo proceso de manifestación popular, ¿no es cierto? Vi que hay menor cantidad de agresividad frente a octubre de 2019 en el discurso gubernamental, eso no hay duda, y uno quisiera siempre que exista menos agresividad, eso también es verdad. Veamos qué sucede esta próxima semana cuando se retomen, espero, primero las conversaciones antes que las movilizaciones, y siempre iré por el camino del diálogo, pero sobre todo que sean unas conversaciones más fructíferas, más efectivas. No tiene mucho sentido, coincido con ustedes, en donde por el un lado me abren la puerta para conversar y por el otro lado me tildan de fracasado, me tildan de manipulador o peor todavía, me tildan de vándalo, ¿no? Entonces es difícil dialogar cuando están ambos discursos sobre la mesa. Uh-huh. Caroline, muchísimas gracias, como siempre un placer poder conversar con usted, un análisis bastante profundo. Muchísimas gracias. Y oportuno además, oportuno porque en medio de tanta información, encaminar la opinión y hacer estos análisis, esperamos que nuestros amigos y amigas que están viendo este espacio de análisis y entrevistas contribuya. Muchas gracias, Caroline.
Gracias a ustedes por la invitación. Para mí siempre es un placer poder contribuir como AMRE. Gracias, cuídense.